Son dos cargas eléctricas, se encuentran separadas en el aire a una distancia de 10 centímetros. La primera tiene una carga de 5 microcoulombs, la segunda de 4 microcoulombs, y tenemos que determinar la energía potencial eléctrica del sistema. Entonces, entre estas dos cargas están interactuando entre ellas por medio de sus campos eléctricos. Esta es positiva y esta es positiva, se van a rechazar simultáneamente. La distancia es de 10 centímetros, entonces por el hecho de que estén interactuando con los campos eléctricos está una energía potencial eléctrica acumulada entre ambas. Entonces, el producto de sus dos cargas entre 4pi epsilon 0 por epsilon r por r me da una energía potencial de 1.8 joules. Aquí sustituimos y entre estas dos nos dio 1.8 joules. Después de ahí hicimos este otro ejercicio, no son dos, ahora son tres. Son tres cargas eléctricas puntuales. Están sobre un triángulo equilátero. En este triángulo equilátero tenemos 10 centímetros de lado de cada una de ellas. Tenemos una carga 1 de 1 microcoulomb, una carga 2 de 2 microcoulombs y una carga 3 de 3 microcoulombs. Y tenemos que determinar la energía potencial eléctrica resultante en el punto A. Entonces vamos a calcular esa energía potencial. Entonces calculamos la energía potencial 1, está interactuando esta con esta, ¿sí? Esa es la que llamé 1, y 2, está interactuando esta con esta. Entonces va a ser 3 con 1 y 3 con 2. Entonces 3 con 1 entre 4pi, 8.85 por 10 a menos 12 por punto 1, y nos da 0.27 joules. Y esta con esta, Q3 con Q2, es 3 por 2, es la misma distancia, punto 1, y nos da 0.54 joules. Entonces ya tengo esas dos. La suma de esas dos nos va a dar la energía potencial eléctrica en este punto. Entonces sumo esas dos, tal como están ahí, y nos da 0.27 más 0.54, 0.81 joules. Y finalmente pide la energía potencial total de todo el sistema. Entonces vamos a determinar la energía potencial de todo ese sistema. ¿Sí? Entonces únicamente nos hacía falta las dos cargas de abajo, que es 1 y 2. Determinamos esas dos. Q1 por Q2 entre 4pi epsilon 0 epsilon r por r1, 2. Es 1 por 2 entre 4pi 8.85 por 10 a la menos 12 por punto 1. Nos da 0.17. Sumándola con las dos anteriores me da la energía potencial del sistema, la cual fue de 0.98 joules. ¿Ok? Y ahora en este otro hicimos la diferencia. De nuestro primer ejercicio, que teníamos 10 centímetros, ahora vamos a acercar Q2 hacia Q1 5 centímetros y nos va a quedar una distancia de 5 centímetros. Como son dos cargas positivas, el campo tiende a alejarlas, ¿sí? La fuerza es de repulsión, pero necesitamos una fuerza externa para poderla acercar. Como consecuencia se aumenta la energía potencial eléctrica al acercarla. Entonces calculamos la energía potencial eléctrica aquí, que fue la del primer ejercicio. Y después la energía potencial final, que es aquí, ¿sí? Que es la de este ejercicio. Entonces, energía potencial final menos energía potencial inicial me da esa diferencia de energía potencial. Pues haciendo estas dos diferencias, la energía potencial final me da 3.6 y la energía potencial inicial me da 1.8. La diferencia entre las dos, sí, me da como resultado 1.8 joules. ¿Ok? Bueno, finalmente lo vamos a replicar, pero ya no sobre cargas puntuales. Vamos a tener ahora dos placas paralelas. Están separadas en el aire a una distancia de 2 centímetros. Ambas tienen cargas iguales y signo contrario. Los valores es de 15 microcoulombs y menos 15 microcoulombs. Tenemos que determinar la energía potencial eléctrica de esas dos placas. Entonces, una es positiva, otra es negativa. Las líneas de fuerza, de campo de fuerza van de la positiva a la negativa. Tenemos 2 centímetros, multiplicamos las dos con 1 por Q2, entre 4pi, epsilon 0 por epsilon r, entre la distancia que hay entre esas dos. Entonces son 15 por 10 a la menos 6 por, otra vez, menos 15 por 10 a la menos 6, entre 4pi, 8.85 por 10 a la menos 12, por 2 por 10 a la menos 2, y nos da una energía potencial negativa de menos 101.16 joules. Esta energía potencial eléctrica. Vamos a analizar estas dos placas. Aquí tengo mi placa, ¿sí? Superior. Aquí tenemos un alto potencial eléctrico porque mi carga eléctrica es positiva. Y aquí vamos a tener un bajo potencial eléctrico porque la carga eléctrica es negativa.
Pues si yo tengo una de estas partículas de aquí, una carga eléctrica, si tenemos que moverla dentro de este campo, entonces esta es mi carga de prueba, Q es la carga de prueba. Entonces, la fuerza eléctrica por la carga de prueba me da el campo eléctrico, que está aquí, está señalado con las flechas verdes. Y para poder realizar un trabajo, yo necesito mover esta partícula de prueba desde un punto A hasta un punto B. Quedamos que si el campo hace el trabajo, si yo lo dejo libre aquí, el campo va a hacer el trabajo y esta partícula de prueba se va a mover desde mi más alto potencial hacia el menor potencial. Y la trayectoria que siga esta partícula de prueba se le conoce como línea de flujo, línea de campo eléctrico. Entonces, para desarrollar un trabajo, para moverlo desde A hasta B, el trabajo lo estaría haciendo aquí el campo. Si el trabajo lo hace el campo, el trabajo sería negativo. Si es a la inversa, si movemos la partícula de prueba desde aquí, desde un bajo potencial hacia un alto potencial, entonces estaríamos haciendo un trabajo positivo porque vamos en contra de las líneas del campo. Y las superficies equipotenciales aquí serían planos, ¿sí? Que estarían perpendiculares a las líneas del campo. Entonces, serían planos que estarían así, ¿sí? Aquí lo veríamos con una línea, pero en realidad serían planos. Entonces, sobre todo eso estarían las líneas de igual potencial eléctrico. Y si se mueve sobre esa línea, si la carga, esta carga de prueba, se mueve sobre una misma línea, ¿sí? Aquí a una distancia radial de mi carga positiva o de la carga negativa, aquí a una misma altura, eso significaría que no se está desarrollando ningún trabajo porque se está moviendo sobre una superficie equipotencial. Entonces, si el campo eléctrico es uniforme, que la distribución de la carga eléctrica es uniforme, y estamos despreciando los efectos de punta que existen aquí en las aristas de las placas, ¿sí? Porque aquí en la arista de las placas pues, se da un efecto que no es como el que tenemos nosotros aquí. Entonces se desprecia esos efectos de punta. Entonces tenemos un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Tanto en la placa positiva como en la placa negativa. Entonces, si lo analizamos con respecto al teorema de conservación de la energía mecánica, ¿sí? El teorema de conservación de la energía mecánica dice que la energía mecánica no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces vamos a tener que la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial. Entonces, si nosotros tenemos una energía mecánica aquí, en este punto, ¿sí? En esta placa, y yo dejo libre esta partícula, va a subir una trayectoria y cuando llegue acá, esta partícula se aceleró, obtuvo una aceleración, obtuvo una velocidad. La energía potencial aquí acumulada, aquí tengo una energía potencial acumulada, va a ser igual, es exactamente igual a la energía cinética en esta posición antes de que toque. Entonces, esas dos energías se le conoce como energía mecánica final e inicial. Se conservan en un sistema en donde no hay pérdidas de energía, ni por calor, ni por fricción, ni por impacto, ni por vibración. No existe ningún tipo de pérdida de energía, es un sistema ideal. Entonces, por analogía, ¿sí? Con la fuerza electrostática, también es conservativa. Entonces, podemos definir que la energía potencial eléctrica en función de la fuerza eléctrica. Tenemos Q, que es la carga de prueba positiva, va a ser repelida por el campo eléctrico, por lo que el sitio de mayor potencial eléctrico está en la placa positiva. Y este potencial eléctrico disminuye conforme se acerca a la placa negativa hasta llegar a cero. Llega a cero en el momento en el que se neutraliza con la placa negativa. Si la carga de prueba se deja libre dentro del campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico uniforme, esa va a percibir una aceleración hacia la placa negativa, disminuyendo gradualmente su energía potencial y aumentando gradualmente la energía cinética. Y en todos los puntos, esa energía se va a conservar, ¿sí? En un sistema en donde no hay pérdidas de energía, vuelvo a repetir. De esa forma, la carga de prueba se mueve desde el punto A hasta el punto B, recorriendo una distancia D. El trabajo desarrollado por el campo resulta ser positivo, mientras que el potencial eléctrico va disminuyendo gradualmente. Por lo que por un lado la partícula de prueba gana energía cinética y por el otro lado pierde energía potencial. Ok, entonces, esta diferencia de energía potencial va a ser igual a menos el trabajo desarrollado para mover esta partícula de prueba desde A hasta B, que va a ser igual a menos la fuerza por el desplazamiento
y esto es menos carga por campo por a distancia que hay entre las dos placas. Entonces, de aquí hacia abajo, ¿sí? Esta es la distancia que hay entre las dos placas. Aquí tengo una energía potencial eléctrica. Cuando dejamos libre esta partícula y va, por ejemplo, en este punto, aquí vamos a tener energía potencial eléctrica, que es desde aquí hasta acá, y también vamos a tener energía cinética por el movimiento de la partícula. Pero cuando está un instante antes de tocar la placa negativa, antes de que se neutralice con los electrones de la placa negativa, en ese momento la energía potencial aquí y la energía cinética aquí son exactamente iguales. Entonces el producto de la fuerza por la carga me da el campo eléctrico. Por la distancia me da la energía potencial eléctrica. Otra forma en cómo podemos determinar esta energía potencial. Entonces esa variación de energía potencial es igual al trabajo desarrollado para mover la partícula desde A hasta B. ¿Ok? Entonces, haciendo esa analogía, yo tengo mi energía mecánica final y mi energía mecánica inicial. La energía mecánica está compuesta de dos términos, ¿sí? La energía potencial y la energía cinética. Entonces, la energía mecánica final es energía potencial final más energía cinética final. Y la energía mecánica inicial es energía potencial inicial más energía cinética inicial. Entonces, la energía mecánica final y la energía mecánica inicial son iguales en toda la trayectoria del recorrido de mi partícula de prueba. Si obtenemos esos dos valores, vamos a tener que la energía mecánica final, aquí está, son las dos cargas, por la posición en la que están las dos cargas, Q1 por Q2 entre 4pi epsilon 0 por R. ¿Sí? Aquí está mi energía potencial final. Y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es la velocidad final y esta sería la posición final. Entonces, ¿la masa de quién es? Pues es la masa de mi partícula que se va a mover. Esa es la masa de los electrones, que son los que se van a mover. Mientras que del otro lado, aquí estamos hablando de la posición inicial. Entonces, Q1 por Q2 entre 4pi epsilon 0 epsilon R por R entre las dos placas. Inicial, ¿sí? Antes. Y un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, esta es la posición inicial. Esta va a ser mi posición final. Entonces, si nosotros vemos, vamos a ver la placa aquí. En este punto, en el donde está el potencial más alto, la partícula no se está moviendo. Si no se está moviendo la partícula antes de que se deje libre dentro del campo, energía cinética no existe. Entonces la energía cinética aquí inicial es 0, pero la energía potencial en este punto es máxima, porque hay una distancia de separación, el campo lo va a traer hacia acá. Entonces la energía potencial aquí es máxima, pero energía cinética ahí no tenemos. Mientras que en el otro extremo, en este extremo que está aquí, la energía potencial prácticamente ya es 0, porque ya está aquí en la placa negativa, pero la energía cinética es máxima un instante antes de tocar la placa negativa. Pues aquí tenemos energía potencial, pero no cinética, y aquí tenemos energía cinética, pero no potencial. Entonces, eso es lo que vamos a identificar aquí. Entonces, la energía potencial final, sí, ya cuando llegó a la placa negativa es 0, y la energía cinética inicial, antes de que parta, es igual a 0 porque no hay movimiento. Entonces, igualamos esas dos. Pues únicamente me quedó de este lado al final, ¿sí? Energía cinética. Y de este lado tenemos energía potencial.